Hoy 6 de octubre celebramos la memoria de San Bruno. Es una memoria libre, es decir, la Iglesia puede o no celebrarla, está con esa libertad para que cada sacerdote vea si quiere tomar la misa en memoria de este santo o si celebramos directamente el día del tiempo ordinario. Pero no podemos dejar de pasar por alto algo muy singular, que precisamente el Evangelio de hoy nos regala la oportunidad de reflexionar sobre el llamado a la conversión. Jesucristo nuestro Señor reprocha a Corosaín, a Betsaida, la falta de fe, porque si en comparación a otras ciudades se hubieran hecho en otras ciudades como Tiro y Sidón los milagros que el Señor había realizado, hace mucho tiempo que estas ciudades ya hubieran experimentado la conversión. En cambio, Corosaín, Betsaida, guardan todavía, al igual que Cafarnaún, la dureza de corazón, porque permanecen como ciudades ajenas al llamado de Dios. Y cada corazón humano es también como una ciudad. Hay un sinnúmero de ruidos, de realidades, de misteriosas relaciones que están presentes en lo íntimo de cada corazón, que a veces no dejan de abrirse con docilidad a la llamada del Señor. Y cuánto vale hoy pensar en esta llamada que el Señor nos hace a la conversión. Una llamada también muy singular fue la que tuvo San Bruno, que puede servirnos hoy de ejemplo para que podamos nosotros acercarnos también un poco más al Señor. San Bruno, como ustedes saben, es el fundador de la rama masculina y femenina de mayor observancia en la Iglesia, como son los cartujos. Actualmente en el mundo se calcula que son cerca de 750 los monjes que viven una vida de profunda soledad, de silencio, consagrando en el trabajo, en la penitencia y en la oración sus vidas por la conversión del mundo entero, y siendo, como alguna vez lo decía San Juan Pablo II, los pulmones que tiene la Iglesia. Hoy también debemos recordar que este santo entró a la vida de soledad y silencio luego de haber sido ordenado sacerdote, es decir, no tuvo una vocación temprana para la vida monástica. Como ustedes conocen, este santo nació de una familia distinguida en el año 1030 en Colonia, parte de su ciudad natal cuando era todavía joven para proseguir sus estudios en la escuela catedralicia de Reims. Cuando volvió a Colonia recibió la ordenación sacerdotal y se le confirió una canongia en la colegiata de San Cuniberto. En el año 1056 fue invitado a enseñar gramática y teología en su antigua escuela. El hecho de que haya sido escogido para puestos tan importantes cuando no tenía sino 27 años demuestra que era un hombre extraordinario, pero no revela los caminos que Dios le tenía reservados para convertirse en lumbrera de la Iglesia. Bruno se ocupó de enseñar a los clérigos más avanzados y versados en las ciencias, no a los principiantes. Su principal empeño consistía en llevar a sus discípulos a Dios y en enseñarles a respetar y amar la ley divina. Muchos de ellos llegaron a ser eminentes filósofos y teólogos, honraron a su maestro con sus talentos y habilidades y extendieron su fama hasta los más apartados rincones. Uno de ellos, Eudes de Chatillon, que ciñó la tiara pontificia con el nombre de Urbano II y fue beatificado, es decir, fue maestro hasta de un papa. San Bruno, como lo hemos dicho, fue profesor en la escuela de Reims, donde mantuvo durante 18 años un alto nivel en los estudios. Después fue nombrado canciller de la diócesis por el arzobispo Manasés, quien era un personaje absolutamente indigno de su alto cargo. Bruno tuvo pronto ocasión de conocer la mala vida de su protector. El legado papal Hugo de Saint-Dié citó a juicio a Manasés ante el concilio de Autun en 1076, pero el arzobispo se negó a presentarse y fue suspendido en el ejercicio de sus funciones. San Bruno, el presbítero de la diócesis, llamado también Manasés, y un canónigo de Reims llamado Poncio, acusaron al arzobispo ante el concilio. La actitud de San Bruno fue tan prudente y reservada
quien presionó al legado, el cual, escribiendo al Papa, alabó la virtud y prudencia de nuestro santo. El arzobispo de Reims, furioso contra los 3 canónigos que le habían acusado, mandó saquear y destruir sus casas y vendió sus beneficios eclesiásticos. Los 3 canónigos se refugiaron en el castillo de Ebles de Roussy. Allí permanecieron hasta que el arzobispo simoníaco, engañando a San Gregorio VII, consiguió ser restituido al gobierno de su diócesis. San Bruno se trasladó entonces a Colonia. Por aquel tiempo había decidido ya abandonar todo cargo eclesiástico, según lo había comunicado una carta a Rodolfo, presbote de Reims, y durante una conversación que habían tenido San Bruno, Rodolfo y otro canónigo en el jardín del castillo de Ebles de Roussy, discutieron acerca de la vanidad y falsedad de las ambiciones mundanas y de los goces de la vida eterna. Y acá tal vez podemos hacer un alto, porque miren qué notable. Discutieron acerca de la vanidad y falsedad de las ambiciones mundanas y de los goces de la vida eterna. Contraponer lo que el mundo ofrece frente a la vida eterna fue lo que llevó a que estos amigos decidieran abandonar el mundo. Y por eso difirieron la ejecución de sus planes hasta que el canónigo volviese a Roma, a donde tenía que viajar, pero este no regresó. Rodolfo flaqueó en su resolución y volvió a establecerse en Reims. Bruno fue el único que perseveró en su propósito de abrazar la vida religiosa, a pesar de que todo le sonreía, ya que poseía abundantes riquezas y gozaba de gran favor entre los personajes de importancia. Si se hubiese quedado en el mundo, habría sido pronto elegido arzobispo de Reims. Y en vez de ello, renunció a su beneficio eclesiástico y a todas sus riquezas y convenció a algunos amigos para que se retirasen con él a la soledad. Al principio se pusieron bajo la dirección de San Roberto, abad de Molesmes, quien colaboró más tarde en la fundación del Císter, y se establecieron en Sechefontaine, cerca de Molesmes. Durante su estancia allí, Bruno, deseoso de mayor virtud y perfección, se puso a reflexionar y a consultar con sus compañeros acerca de lo que debían hacer para ello. Después de hacer mucha penitencia y oración para conocer la voluntad de Dios, Bruno comprendió que el sitio no se prestaba para sus propósitos y acudió a San Hugo, obispo de Grenoble, que era un hombre de Dios y podía ayudarle a conocer su voluntad. Por otra parte, Bruno estaba al tanto de que en los alrededores de Grenoble había muchos bosques solitarios en los que podía encontrar la paz que deseaba. 6 de sus primeros compañeros partieron a Grenoble con él, entre ellos se contaba Landuino, quien había de sucederle en el gobierno de la Gran Cartuja. Y así, de modo especial, se fue desarrollando esta obra tan grande y tan importante para la Iglesia como ha sido y es la vida de los cartujos. No me extiendo más porque podríamos seguir toda esta reflexión hablando de la vida de este santo, pero te dejo la inquietud para que lo busques en internet, para que puedas aprender mucho de él. Pero tener en cuenta algo que es muy valioso, cómo el ejemplo de este santo, contraponiendo la vida mundana a lo que era la vida eterna, lo llevó a que decidiera abandonar toda vanidad, a no ambicionar ningún cargo, a abrir el corazón para hacer con un corazón entregado totalmente al silencio, a la oración, la voluntad de Dios. Que esto nos sirva para que laicos, sacerdotes, religiosas recuperemos este hermoso tiempo de reflexión que es mirar lo que el mundo ofrece para rechazarlo y para asumir con alegría y con ímpetu el deseo de trabajar por nuestra salvación. Y veremos que en la conversión de cada hombre nuestras ciudades también irán avanzando en esa conversión interior que tanto reclama el Señor, porque todos los días se celebra el milagro de la Eucaristía y no nos convertimos, porque todos los días tenemos el milagro de la vida y no sabemos ser agradecidos, porque todos los días hay milagros a nuestro alrededor que nos hablan de un Dios que está aquí, que nos dice, conviértete, creen en el Evangelio, vive acuerdo a Él y tendrás la vida eterna. Que San Bruno nos ayude y que hoy rescatemos un poco más el silencio y la oración para nuestra conversión interior. Amén, a tus órdenes.